muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Os agradecería mucho que le dierais al like, dejarais los comentarios y os suscribierais al canal. Y empezamos con un nuevo vídeo sobre Alejandro Sanz, que han salido nuevas noticias sobre su deuda millonaria. El cantante sigue con sus conciertos por toda España actualmente, y ha cambiado también recientemente de discográfica. Lo que está llevando a Alejandro Sanz a las portadas y a las noticias son su vida personal, que tiene un grave problema económico, y un juzgado lo condena a una cantidad millonaria por no afrontar los pagos de sus propiedades en Miami. Alejandro Sanz, los problemas últimamente le están creciendo muchísimo, porque, bueno, aparte del problema económico, pues el problema de que se ha separado de Rachel Valdés, se ha cambiado de discográfica, de Universal a Sony. Está anímicamente muy bajo, ya lo ha puesto él en un tuit hace poquito, y actualmente se sabe, la noticia saltó hace poco, se sabía de sus deudas, pero no se sabía que un juzgado de primera instancia, el número 47 de Madrid, que acaba de condenar a Alejandro con una cantidad por no hacer frente a un impago millonario. Un impago de sus propiedades en Miami, unas propiedades de lujo, y el juzgado prepara el embargo de los bienes de Alejandro Sanz. La magistrada María del Rocío Montes ha decretado, con el visto bueno de la Fiscalía, la ejecución de una sentencia dictada contra el artista por la Corte de Miami hace 2 años, por lo cual la condena al pago de 3 millones de euros a los que ahora tendrá que hacer frente con su patrimonio personal. Esta resolución judicial vino porque los tribunales de Miami, pues, mandaron una rogatoria a España de que se hiciera ejecución de bienes sobre la deuda de Alejandro Sanz. Y entonces, ahora mismo es cuando se ha dictado. Esto viene ya de lejos. Esta resolución judicial aquí en España pone punto final al proceso por impago de Alejandro. Y el proceso de impago empezó con por el impago de 2 lujosos inmuebles por los que Alejandro abonó unos 7 millones de dólares. El más importante, una antigua casa de estilo colonial construida en el año 1933, con más de 3.000 metros cuadrados, 6 dormitorios, 5 baños, estudio de grabación, piscina climatizada, muelle privado, en una zona muy lujosa de Miami, en Sunset Lake. Por esta casa, Sanz pagó 4,7 millones de dólares. Para hacer esta operación en su momento de la compra de esta casa y de varias más en Miami, la entidad Total Bank de Florida otorgó al artista varios préstamos. Los créditos le fueron concedidos a una sociedad española llamada Gazul Producciones y a Music On Wells LLC, esta última radicada en Estados Unidos y que forma parte del entramado empresarial que tiene Alejandro Sanz, porque tiene un entramado empresarial de varias sociedades, unas en España, otras en Estados Unidos, y él pidió los créditos a nombre de esas empresas. Como garantía de estos préstamos, Sanz puso a otra sociedad suya establecida en América, Al-Haj Producciones LLC, así como una finca en Miami. El problema comenzó cuando el músico español, o sea, Alejandro, dejó de pagar los préstamos
que le habían sido concedidos a estas sociedades. La entidad financiera a la que ella le pidió los préstamos, pues cedió esos préstamos a un fondo de inversión americano. Tras unos primeros intentos de negociación de este fondo americano con SAD para alcanzar una solución, este fondo, como no le pagaban y no vio solución, en noviembre de 2019 pone en marcha un proceso de ejecución hipotecaria para hacerse con las propiedades y ponerlas a la venta. En este procedimiento judicial que se desarrolló en Miami, las sociedades del cantante ni tan siquiera contestaron a la demanda. De ahí que llegaran a ser declaradas en rebeldía por la Corte de Miami. Es decir, hubo una poca de dejadez por Sanz, no se sabe exactamente por qué, y por las sociedades de Sanz. No acudieron ni siquiera a juicio en Miami. De manera paralela al proceso judicial, los abogados del cantante firmaron en febrero del 2020 un documento para ceder los inmuebles al fondo de inversión americano con el objetivo de que procedieran a su venta y liquidaran las deudas. No obstante, el conflicto, lejos de solventarse, se agravó. La transición no pudo materializarse, según fuentes próximas a Alejandro, tanto por el elevado precio exigido por el artista, que pretendía venderlos por 14 millones de dólares, es decir, le costaron 7 y lo quería vender por el doble, así que no se facilitó tampoco la venta, y menos cuando no presentaron tampoco la documentación sobre estas propiedades para su venta. Por lo tanto, fue un nuevo atranco y parece ser que seguía habiendo bastante dejadez. Y de tal forma que al no llevarse a cabo ninguna operación de compraventa ni de resolver el proceso judicial, pues por las buenas, pues el proceso judicial, claro, siguió su curso y la justicia americana dictó en primera instancia, el 28 de septiembre de 2020, el reconocimiento de la deuda de Alejandro Sanz, que ascendía a 11.951.895 dólares. Este fallo precisaba que la deuda debía de hacerse efectiva con la subasta de las lujosas casas. Y este juzgado pues fijó una fecha para proceder a la subasta de estas viviendas. El fondo de inversión consiguió finalmente vender estas viviendas por 9 millones de dólares, 9 millones y medio de dólares. Pero quedaban todavía hasta los 11, 3 millones y medio de dólares, que se dictó una nueva sentencia que reconocía la cantidad restante. Es decir, el juzgado volvió a reconocer otra deuda por los 3 millones que faltaban. Las sociedades siguieron batallando, las de Alejandro Sanz, esta vez con el juzgado de nuevo, y alegando que las propiedades fueran vendidas por el fondo de inversión por valor inferior al mercado, pero el juzgado de Miami, la Corte de Miami, una vez más falló en contra de Alejandro Sanz, diciendo que no era verdad que se vendían las propiedades a un precio razonable. Los recursos que la empresa puso fueron desestimados y el último paso que dio la Corte de Miami es poner en manos de la justicia española para que le embargaran los bienes españoles a Alejandro Sanz para poder cobrar los 3 millones y medio de dólares. Y por lo tanto se trasladó todo a la justicia española y para que Alejandro respondiera de sus bienes en España. En total, contando el principal de la deuda, los intereses, las costas de los procedimientos, se le reclaman 3 millones de euros. Es decir, bueno, pues en total son 3 millones de euros, no 3 millones y medio como dije anteriormente. Entre los embargos solicitados y sobre los que se tienen que pronunciar en breve el juzgado español, se encuentran varias marcas registradas al nombre del cantante,
como una al nombre de Alejandro que el nombre es Alejandro Sanz, otra es La fuerza del corazón, pero también las participaciones de todas sus empresas y sus filiales, que son muchísimas. Tiene varias empresas y varias filiales de esas empresas. Por lo tanto, se reclama parte de que se embargue en eso para solventar esa deuda. Y aparte que también se pide el embargo de una finca en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera, o un inmueble que también hay en Cádiz. Es decir, se le quieren embargar bastantes propiedades a Alejandro Sanz y bastantes empresas hasta que se cubra, claro, los 3 millones de dólares, que es lo que se tiene que cubrir. Por lo tanto, Alejandro Sanz está pasando por un momento económico difícil, a través de procesos judiciales complicados también, lo que le ha llevado a estados emocionales y anímicos difíciles y complicados, como él mismo ha dicho, y incluso a no querer estar en ciertos momentos. Pero Alejandro Sanz sigue trabajando, sigue dando conciertos, sigue llenando estadios, campos de fútbol. Allí por donde va arrasa, por lo tanto, los problemas económicos de Alejandro Sanz, al seguir trabajando, se pueden compensar económicamente. Es decir, no va a haber problemas económicos más graves porque él sigue trabajando y sigue ganando miles y miles de dólares. Por lo tanto, es un problema que se dejó escapar y que ahora le está repercutiendo, claro, anímicamente, pero que creo que es una lección aprendida por Alejandro, le servirá para en otras ocasiones no dejarse perder de esta manera en los juzgados y para solventar sus problemas económicos y no dejarlos quizás en manos de quien no debiera. Por lo tanto, es una lección aprendida y que al seguir trabajando y al seguir con su música y ganando dinero, pronto los tendrá solventados. Y se lamenta mucho que Alejandro Sanz se vea envuelto en estos problemas, pero así es la vida y como a él le pasa a muchísima gente. Y hasta aquí el vídeo de Alejandro Sanz y espero que os gustara, os suscribís al canal, darle a like, por favor dejar los comentarios todos con el debido respeto que creáis oportunos y hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias.